Volvemos al estudio Emilia Euskamaitacuri de acá para el mundo a través de Trinchera TV, también por la aplicación que ustedes se pueden descargar en el Play Store o en el App Store para seguir toda la programación de Radio Trinchera hoy viernes, además que continúa durante la tarde. Ya estamos en comunicación telefónica con Maximiliano Heido, por videollamada, mejor dicho, así que lo vamos a estar viendo. Maximiliano es abogado, es de Río Negro y es parte de los, en este caso, los abogados que siguen lo que han sido las denuncias por las agresiones a manifestantes en el camino de Tacuifí. Estuvimos hablando con Magdalena Narda antes de ayer, estuvimos hablando también con Yuyo Bríguez la semana pasada y la verdad que es una zona de nuestra patria bicontinental y bioceánica que nos interpela y nos da muchas ganas alrededor de poder seguir el cotidiano de la resolución de los problemas, en este caso de esta región de Río Negro. Maximiliano, buen día. Franco y Malena te saludan desde los micrófonos de Trinchera. Bienvenido. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Muy bien. Pero bien? sí, te escuchamos bien. Sí, perfecto. Y te vemos también muy bien. Maximiliano, bueno, un poco contarnos cómo viene siendo llevar adelante algunas de las causas con las particularidades que ya venimos conversando con la oyentada y con gran parte de las entrevistas que fuimos realizando desde Trinchera, pero sobre todo cómo viene siendo la búsqueda de justicia en relación a agresiones y a otras irregularidades que se dan en este punto del país. Bueno, la marcha fue la séptima por lo menos, que no es la primera en la que los militantes sufren agresiones en el camino de Tacuifí. Fue en febrero del 23, digamos, la causa por la que conseguimos las condenas y las suspensiones de juicio a prueba de algunos de los manifestantes, de alguno de la patota de Joe Lewis que agredió a los manifestantes en la séptima marcha del Lago Escondido, ¿no? Particularmente la búsqueda de justicia es muy complicada, sobre todo por los intereses que involucra esta situación y la conflictividad social también que genera. Siendo una persona acá de la localidad también, digamos, no es fácil y es complicado porque, queramos o no, el conflicto también es entre personas locales, ¿no? Y eso corrompe socialmente y afecta comunitariamente también las posiciones, ¿no? A tomar dentro de este conflicto que nos involucra a nivel nacional, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por el otro, los chicos, digamos, porque son personas jóvenes que forman parte de este grupo, no sé cómo llamarlo, patota, grupo de tareas de Lago Escondido, no sé qué nombre ponerle, está formado por muchísimas personas. Y desgraciadamente sabemos que termina pagando el perejil, ¿no? Claro. Porque si vamos al caso, no son más que vecinos los que terminan en una situación de punibilidad, ¿no? Claro. Eso como para poner un contexto social, porque sabemos que los grandes intereses continúan, sabemos que si bien es una pequeña victoria, el sabor sigue siendo amargo, porque nada de todo esto se ha podido detener en el marco de 20 años de lucha, ¿no? Claro. Maxi, con respecto a esto que decías del sabor amargo, ¿te referís concretamente, digamos, a lo que han sido estas resoluciones por parte, en este caso, del tribunal? Concretamente es una probation, digamos, un juicio abreviado, lo que se denominaría para uno de los imputados y para otros dos imputados resarcimiento económico. Tenemos tres probation, lo que se llaman probation, que son suspensión de juicio a prueba. Dos son a Nicolás Pucci y Enzo Pucci, que son quienes agredieron a Joel Sverdik, uno de los militantes que le fracturaron una costilla, entre otras lesiones que recibió. Que son, perdón, Maxi, que te interrumpa ahí, familiar de Víctor Pucci, el que se autodefine como propietario de parte de esas tierras. Sí, ahí hay varios que se autodefinen como propietarios, pero tienen en realidad certificados de ocupaciones claro, que no se encuentran registradas, digamos, en lo que salió el registro de propiedad inmueble, bajo el nombre de quienes arrogan su propiedad, ¿no? Por el momento, por lo menos. Claro.
Sí, en realidad hay varias familias, por eso digo, o sea, es el parentesco no lo conozco exactamente, Claro. digamos. Si me vamos a preguntar si es tío, primo, sobrino, Claro. no te puedo, no puedo definirlo. Lo que sí puedo afirmar es que entiendo que la suspensión de juicio a prueba los pone en una situación de cuidado, ¿no? Porque las pautas de conducta que tienen que cumplir durante el plazo de un año implican justamente no acercarse a las víctimas, implica también la prohibición de abuso del alcohol, la prohibición del uso de drogas, entre otras cuestiones, y además, o lo que es el IAPL, que es el Instituto del Patronato de Liberados, ¿no? Tienen que dar cumplimiento también con De la horas de firma servicio, sería. Sí, servicios y comunitarios, ¿no? además tienen que hacer horas de servicio comunitario. También se consiguió un resultado similar en contra de Andrés San Antonín, quien formaría parte, lo voy a decir en condicional porque es una información que tendría que chequear, que formaría parte como vocal de la Sociedad Rural de Bariloche, quien está en este momento con una suspensión de juicio a prueba también y con un resarcimiento económico en favor de Alejandra Bartoliche, periodista de Telam. ¿Cómo es el nombre de esta persona? Por San Antonín Andrés. San Antonín Andrés. Y el cuarto, digamos, de alguna manera, que obtuvo punibilidad por parte del Estado, es el Bessi Hernández Isaín, que es una persona que en la quinta marcha, con anterioridad, había agredido a Sandra Contreras, secretaria general de ATE del Bolsón. En esa causa también se querelló y se llevó a esta persona a una suspensión de juicio a prueba, beneficio que ya había gozado con anterioridad y que terminaba justo más o menos en febrero del 22, creo, por ahí. Se levantó esa suspensión de juicio a prueba, al año siguiente cometió nuevamente un delito de características similares por el cual ha sido condenada en juicio abreviado a 1 año y 1 mes de ejecución en suspenso o condicional, y la condicionalidad implica pautas de conducta, claro, que el incumplimiento implica prisión efectiva. Bien. Ese sería como el contexto técnico, digamos, de la situación de la causa. Después estábamos en otra causa, que estamos llevando la querella también en favor de Yuyo Rodríguez y en contra de Víctor Hugo Araneda. También se llevó a juicio al señor Víctor Hugo Araneda, ahora no recuerdo exactamente la fecha, pero también por amenazas y lesiones a Yuyo. Rodríguez, ¿no? Esta causa Araneda es específicamente cuando fue a agredirlo directamente a la puerta de su casa, al viejo almacén. Bueno, la semana pasada cuando hablamos con Yuyo un poco relataba esa situación con Araneda, que lo fue a visitar y que concretamente le lastimó la rodilla de por vida y además le quebró el tabique. Por esas agresiones son esta causa Araneda. Así es. Esa es la causa que lo lleva a juicio, digamos. Bien, eso todavía está en proceso, digamos, esa causa. Y sí, porque tenemos fecha de juicio oral, creo que el año que viene recién. Bien, bien. Maxi, con respecto un poco al funcionamiento, porque bueno, estamos haciendo un poco el recorrido de las distintas causas y vamos identificando algunos de los integrantes de este grupo. Podemos decir que hay por lo menos una coincidencia ideológica política entre estos actores y sobre todo incluso confluencia en algunos hechos más concretos de su accionar público. Digo, porque a Araneda lo veíamos también cuando fueron los incendios en Bolsón y en Mallín Ahogado principalmente durante este verano, directamente agrediendo junto con parte también de un grupo de montados en la propia comisaría de Bolsón, y donde también por algunas publicaciones en redes sociales, de sus perfiles y demás, vemos un nivel de enemistad concreta para con las personas que reivindican o plantean el libre acceso al lago escondido. ¿Hay un punto en común tan claro así entre estos distintos personajes? Es al menos llamativo, ¿no? Los lugares en donde se encuentra
y si uno puede pensar en la posición política en la que se encuentra dentro de esos conflictos, podríamos pensar que hay alguien quizás que puede estar ordenándole o mandándolo, o salvo que actúe como motu propio y ser líder de esa banda de personas a caballo que se dedica a agredir a los manifestantes, estén donde estén, haciendo lo que estén haciendo, porque en definitiva la protesta en defensa de los brigadistas no era más que en defensa de los brigadistas, nada tenía que ver con Lago Escondido, Claro. simplemente era por una situación de cabal injusticia que fue totalmente demostrada, voy a decir una palabra, por el mal accionar de la Fiscalía, que realmente mantuvo detenido a 6 personas que no tenían una sola evidencia para poder tenerlas detenidas, cuestión que el juez ratificó en 2 sentencias, digamos, en 2 resoluciones, mejor dicho, negándole la formulación de cargos a la Fiscalía por carencia de evidencia y de pruebas. Claro. Y ahí el trabajo fiscal evidencia o una desprolijidad o al menos una incapacidad o una intencionalidad. Claro. Podríamos pensar en alguna de esas opciones, Claro. porque todos sabemos que para poder formular los cargos a alguien necesitas contar con determinada evidencia, si no todos seríamos acusados por el solo hecho de decir, ¿no? De decirlo, exactamente. De hecho, bueno, repasábamos acá un poco esta respuesta que hacía, que se le hacía a la fiscalía concretamente cuando se le planteaba, bueno, la verdad que trabajen, ¿no? Era un poco el reclamo que le hicieron las propias autoridades diciendo, con esto no me podés pedir que yo ratifique las detenciones, que además llevaron más de 28 días, casi un mes, las personas detenidas con estas acusaciones infundadas, con lo cual habla también de un poco de ese accionar. Y a eso quería también que nos comentes también un poco, Maximiliano, en clave del funcionamiento. Sos abogado, sabés gran parte de cómo se da el funcionamiento, has participado en un montón de causas en la zona. ¿Existe esta dinámica que por lo menos para nosotros se vuelve una regla a nivel nacional, o por lo menos vemos que el Poder Judicial tiene honrosas excepciones, lamentablemente, en clave de funcionamiento, pero después en clave de cómo se dan, sobre todo, la dinámica propia de los procesos? De por sí un proceso penal es complejo ya por el llano. Depende es una pregunta complicada, digamos, porque es muy particular y causa a causa, para ya darte una opinión de carácter técnico. Ahora, si vos me preguntás si hay cuestiones políticas, o cuando se involucran cuestiones políticas de relativa envergadura, el funcionamiento judicial puede variar, sí puede variar, tranquilamente. Lo mismo que si el imputado pero esto pasa todo el tiempo, si el imputado tiene o no recursos, bueno, es una cuestión estructural, funcional de la justicia en general. Sabemos que el que más recursos tiene, más posibilidades tiene de defenderse, y eso es un hecho estructural. Y después sabemos que si, por ejemplo, en el caso de los incendios, o en el caso de Juan Carlos Villa, que es un caso en el que Juan Carlos es asesinado en el marco de un allanamiento por un policía, quien también hiere a su hijo en el marco del mismo allanamiento. A él lo asesinan con 2 disparos y a su hijo le da un disparo también, un disparo en la cara y otro en el pecho, como para tener un contexto. En esa causa, por ejemplo, tenemos una fiscalía que está solicitando el sobreseimiento del policía. Claro. ¿Esto en qué año fue, Maxi? Esto fue reciente, agosto del 24. El año pasado. La causa, claro, y nosotros estamos ahora justamente querellando y tratando de llevar la causa a una acusación, ¿no? Esto fue Sin también en la Bolsón. fiscalía, claramente. Claro, el Mallín Ahogado. Sí, sí. Y bueno, y similar con los incendios. Si sale una autoridad política a decir que el incendio fue intencional, necesariamente la fiscalía tiene que salir a buscar. Claro. Entonces, ahí se empiezan a cruzar las cuestiones. Similar pasó con el caso que se está investigando de este homicidio, que te mencioné, Juan Carlos Villa, también una autoridad política salió a decir que había sido en defensa propia.
con lo cual, una investigación, ¿no? Ya tenía la respuesta de todo, hasta los peritajes. Claro. Bueno, por eso. Entonces, se pueden entender de alguna manera como lineamientos que debería llevar adelante quizá la Fiscalía, ¿no? Como por una interpretación, ¿no? Sí, No, sí. no es una orden directa quizás, pero bueno, se puede presumir por la evolución de las causas que muchas veces la palabra de alguna autoridad política relevante puede modificar el rumbo de alguna investigación. Tal cual. Maxi, entonces con respecto a las causas que, por lo menos en este caso, sos parte de la querella y que siguen avanzando, tenemos la resolución entonces de las agresiones de 2023 en el marco de la séptima marcha y con el intento del ingreso por el camino de Tacuifí, con este repaso que recién hacías de la resolución del tribunal. Continúa, en este caso, como decíamos, la acusación directa para con Víctor Araneda por las agresiones a Yuyo Bríguez en la puerta de su casa, y esta otra causa que recién nos decía Juan Carlos Villa, asesinado en un allanamiento en agosto del 24. ¿Hay alguna otra de las causas que te parezca importante destacar, sobre todo en clave de la búsqueda de justicia? Por el momento creo que esas son las más relevantes. Después hay algunas otras cuestiones también que involucran a la fuerza policial, como vejaciones a premios ilegales y ese tipo Claro. de cuestiones que son más cotidianas, ¿no? Claro. Pero causas, digamos, que son graves por el accionar de las fuerzas, ¿no? Y por la desprolijidad de los procedimientos, ¿no? Si, volviendo a lo del lago escondido, si uno piensa en el tratamiento que se le dio a la investigación, es como si nos hubiéramos cruzado en la calle y nos hubiéramos agarrado a piñas. Claro. No se investiga una organización, estaban de casualidad las 60 personas a caballo ahí. O sea, No hay en el se expediente, claro. No se profundiza la investigación de fondo de que obviamente las agresiones fueron organizadas, premeditadas, Sí, a sabiendas. y Todo eso no se evalúa y se trata como si fuera fulano golpeó a Mengano. Y agregamos un elemento más, para quienes no estábamos en el camino de Tacuifí, pero sí estábamos en ese momento llegando a la mansión por el camino de montaña. Digamos, en ese momento estábamos en la isla, pero al otro día ya estábamos en la costa oeste de la mansión. Algunos de los personajes que hemos visto, o que por lo menos hemos identificado en los videos de las agresiones en el camino de Tacuifí, algunas caras se repiten en lo que después fueron la guardia nocturna, por lo menos, del patio de la mansión, la base operativa de Joseph Lewis, allí en Lago Escondido, concretamente en la cabecera oeste, donde bueno, gran parte de los que hemos visto agrediendo a los manifestantes a la noche siguiente estaban en la otra costa, con lo cual habla un poco de esto, de cuál es si se quiere, el agujero negro de la investigación, ¿no? Hacia dónde, de dónde reciben órdenes estos personajes, quién financia gran parte de todo ese movimiento, porque no es gratuito un movimiento de 60, 80 personas, en este caso en esta zona de la Argentina. Y hay un video que, si el lago hablara, que el policía dice que las órdenes las reciben del lago. Sí. Eh, Sí, esa es. Así que es más que llamativo, ¿no? Sí. Maxi, agradecerte obviamente todos estos minutos y sobre todo con todo este contexto. Y por último, para terminar, ¿por qué es fundamental continuar con las causas? ¿Por qué es fundamental buscar justicia en cada una de ellas? Y sobre todo cuando hay un poder, como decimos, político o económico, que a veces trasciende hasta los propios poderes, en este caso de la provincia o incluso también de la nación. Sobre todo por una cuestión de soberanía nacional, creo que es lo que todos estamos de acuerdo. Sabemos que 14.000 hectáreas en una zona de seguridad, con la riqueza patrimonial que eso significa y el peligro soberano que eso también implica, es necesario profundizar y continuar y defender más allá del acceso al ojo de agua, ¿no? Lo que hay que defender es el patrimonio que nos pertenece soberanamente y la riqueza que allí hay, ¿no? No solo la cuestión de la tierra en sí, sino todo lo que esa tierra le podría dar a la comunidad argentina, a la comunidad de Bolsón y a la comunidad local. Y algo importante
que creo que es necesario resaltar, es que este camino existe y existió, y lo conocen las personas antes de que estuviera cerrado. Cuando todavía estaba Montero, la gente entraba por ese camino, iba hasta lo de Montero, iba al río Foyel, podía tranquilamente ingresar, entrar y salir, figura en los mapas del Instituto Geográfico Nacional, desde el año 1940, previo, mucho antes de la llegada de Lewis, mucho antes de toda esta situación, e inclusive antes de que se formara la provincia de Río Negro. Entonces, contextualizarlo históricamente es importante para entender qué es lo que se está peleando. Es la apropiación de un camino y un lago. Tal cual. Maxi, eso como para resumirlo. Sí, clarísimo, clarísimo. Te agradecemos muchísimo estos minutos y obviamente decirte que los micrófonos de Trinchera están más que abiertos para cualquier comunicación, difusión que quieran hacer. Nos parece importante poner el ojo acá y sabemos que se está jugando mucho y que el Lago Escondido no es ni más ni menos que un botón de muestra de lo que quieren hacer en distintos puntos de nuestra patria bicontinental y bioceánica. Muchas gracias, chicos. Te mandamos un fuerte abrazo, que tengas gran jornada. Pasaba Maxi Heido, abogado de Río Negro, de la provincia de Río Negro, en este caso querellante y defensor como parte de la querella, en este caso por las agresiones sucedidas en la 7ª marcha al Lago Escondido en el camino de Tacuifí. Repasábamos recién cuál fue la resolución y sigue en curso. Pues abogado de Yuyo Bríguez, el Raúl Bríguez que entrevistamos la semana pasada, concretamente por las agresiones que sufrió en su propia casa, en el viejo almacén, allí en la altura de la Ruta 40 en el Foyel, que fue agredido concretamente por expresar públicamente y organizarse en clave de militar el libre acceso al Lago Escondido.